pensar la educación. Nos pareció un buen desafío en este mes de septiembre, el mes que podría estar destinado en cierta manera a la educación, Día del Estudiante, Día del Maestro, Día del Profesor, Día del Director, Día del Preceptor, Bibliotecario, y podemos seguir en torno a todos los actores que confluyen en las aulas y en las escuelas, y especialmente en las escuelas secundarias. Centrarnos en ese ámbito hoy tan discutido como desafiante, y especialmente en el ámbito de las escuelas públicas. Y para conversar de esto lo vamos a hacer no solo desde el cargo actual o desde todo su recorrido, sino también desde la pasión y desde el convencimiento de que una educación mejor puede ser una realidad. Estamos con Shirley Ballini. Shirley, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por venir. Por favor, es un gusto. Actualmente inspectora del nivel secundario en Calamuchita y en Río Tercero, exdirectora de Luis de Tejeda, profesora, un recorrido por todo el sistema educativo y una experiencia que vamos a intentar sintetizar en estos minutos. La primera cuestión sería, ¿cuál te parece hoy que es la mayor fortaleza de la escuela secundaria? Bueno, la verdad que dijiste, realmente estamos todos en este mes muy predispuestos para pensarnos y reflexionar. La verdad que la educación secundaria está en un proceso muy interesante y una de las fortalezas es que a partir de 2006 estamos pensando en una educación secundaria para todos. En un primer momento hablábamos de la obligatoriedad de la educación secundaria a partir de la Ley de Educación Nacional. Entonces después pudimos ir avanzando y empezar, y es lo que hablábamos con la gente que trabajamos a diario, empezar a pensar en garantizar el derecho. Y es como que le damos una vueltita y en ese trabajo de estos 10 años, porque parece mucho, 10 años, pero para un proceso semejante, para una educación, pensar como es la secundaria, porque si pensamos en la educación primaria, hizo un proceso de 100 años para pensar en una educación primaria para todos. La secundaria lleva 10 años, pero a una velocidad y a un ritmo que creo que una de las fortalezas es mirar el proceso, cómo viene sucediendo, y todo lo que sí va sucediendo, lo que acontece en el diario, en lo que acontece en las escuelas, que más allá de como todo proceso es muy complejo, y tenemos muchísimas variables que se transforman a veces en debilidades y que en posibles amenazas desde lo externo, pero sí tenemos algunas fortalezas desde la educación general secundaria que tenemos que reflexionar y pensar porque nos alientan a seguir. Fíjate que en el 2006, cuando empezamos con este proceso, dijimos una educación secundaria para todos, todos en la escuela. Y se pusieron muchísimas tensiones en juego, hasta desde lo ideológico. Porque quienes estábamos transitando en ese momento en la escuela, veníamos de una educación secundaria e incluso formados en una educación superior, que era una educación secundaria para algunos, selectiva en algunos casos, hasta incluso para unos pocos que deseaban seguir estudiando o carreras posteriores y si no, podían optar por algún otro lado de lo laboral, por ejemplo. Hasta competitiva inclusive. Incluso. Entonces, empezar a pensar esto nos encontró con un interior institucional en las escuelas que debía empezar a trabajar y a hacer este proceso que no es fácil. Y en 10 años todavía los actores que confluyen, hacerlos adherir en la totalidad a esto, en una inclusión social y en una inclusión educativa, pero ha sucedido, porque si nosotros miramos los números 2006-2016, miramos las escuelas, la cobertura no es la misma. Cuando hablo de cobertura es la cantidad de chicos que están ingresando, la cantidad de chicos que de alguna manera, incluso distintas instituciones, están trabajando para que todos estén en la escuela. ¿Cuál es la relación cantidad-calidad, que es la gran discusión? Bueno, ese es el punto. Entonces allí es la tensión que desde el año pasado nosotros tenemos un marco de trabajo, las instituciones educativas, los docentes, que es la política educativa. Todos sabemos que tanto nación como provincia van generando las políticas educativas en el marco de estas leyes nacionales y la ley de educación provincial también. Para empezar, en un primer momento el estar todos en la escuela generó muchísimos comentarios, muchísimas situaciones institucionales y hoy está en tensión, digo hoy porque ya sé bastante que venimos poniendo en tensión, si no hay inclusión con calidad, no hay inclusión. Entonces,
empezamos a hablar qué es calidad educativa. Porque quizás nos ponemos a hablar con alguien y nos dice desde el punto de vista empresarial y empieza a hablar de la eficiencia, de la eficacia. Otros nos dicen es desde el neoliberalismo, que pensamos como calidad, como una respuesta también, incluso la calidad como salida laboral, si el alumno solamente está preparado. Y la verdad que me parece que hoy hablar de calidad en una escuela es mucho más complejo y hay algunas variables que no podemos dejar de pensar. Un alumno debe saber leer y escribir, pero leer y escribir desde lo funcional es tener las herramientas para hacerlo de tal manera que le permita hoy, en este momento, la inclusión social, para poder participar, para poder trabajar, para poder estudiar. Entonces, el tema de la lectoescritura va mucho más allá de lo que pensamos como la alfabetización primaria. Bien. Entonces, si yo le estoy dando los conocimientos para que pueda transferirlos, a ir complejizándolos, es de calidad. Se vuelve en cierta manera al origen de la cosa. Al origen de la cosa. Hoy una escuela que no da alfabetización digital, no le da las herramientas para que el alumno en esta era y en este momento que le toca vivir, utilice esta herramienta para poder tener tecnologías de información y de comunicación acordes al momento. Y si yo hablo de la alfabetización científica, menos le puede faltar a la escuela. Porque el alumno, estamos hablando de la educación secundaria, cuando termine la educación secundaria, si fue de calidad, le tiene que permitir su inserción social, continuar sus estudios, ingresar al mundo laboral, ¿por qué no? Comenzar emprendimientos, pero siempre la alfabetización científica te da el respaldo suficiente como para tener una participación acorde a lo que querés hacer. Entonces yo creo que hay una calidad mucho más compleja que va más allá de la eficiencia o la eficacia, como en algún momento. Yo creo que las escuelas hoy, como dijiste bien, el sentido de la escuela. El sentido de la escuela es brindarle al alumno esto, y en algún momento alguien dijo se va a evaluar la calidad. La verdad que evaluar el sistema es evaluarlo en su totalidad, que obviamente si realmente estamos brindando y estamos pudiendo avanzar en esto, los resultados de la evaluación educativa van a ser mejores. Y bueno, es un proceso que recién empieza de otra manera. Venimos con las ONES. Las ONES son los Operativos Nacionales de Evaluación. Entonces, que se hacían cada 4 años. Este año tiene una mirada diferente. Que se llama Aprender. Aprender 2016. Y la vuelta de rosca que tiene es que se va a hacer anual y el resultado va a estar a principios del año siguiente y cada institución va a poder mirar a través de esta evaluación anual cómo va avanzando en este tema de los currículum. En este marco que vos describís, ¿cómo involucrar a los chicos para que se sientan parte del proceso, que me parece que es un desafío, a los docentes, que hay que revertir algunas prácticas o algunas visiones, y a los directivos para que vaya en consonancia con todos esos actores, y si querés complejizarlo un poco más, a las familias? Totalmente. ¿Cómo lograr eso y en qué estado estamos? ¿En el inicio de eso? Así es. La verdad que a mí me tocó participar de varios operativos nacionales de evaluación que se hacían cada 4 años. Era todos los sextos años y algunos terceros, que eso sigue siendo igual. Y la verdad que bajaba, y nosotros quizá en algún momento lo aplicábamos como una bajada, en algún momento se aplica en los cursos, no había ningún trabajo previo. Bueno, en esta ocasión se está pensando en una etapa de sensibilización, que es en la que están las escuelas. En este momento se han designado aplicadores en los sextos años, en las 4 áreas a evaluar: lengua, matemáticas, sociales y naturales. Entonces, estamos en un proceso de sensibilización. ¿Qué es este proceso de sensibilización? Trabajar con todos los actores, con los alumnos, para que ellos sepan por qué se hace esta evaluación y cuál es el sentido que tiene esto, ver, aplicar un instrumento, que también este proceso es mostrarles cómo son estos instrumentos de evaluación, porque a veces no es que no sepan cómo responder, sino que sabían aplicar instrumentos de marcar o de contestar con una crucecita, con los multiple choice y todo este tipo de opciones que tienen a veces algunos exámenes internacionales. Entonces, ese es un trabajo, pero la idea, el punto es que el alumno lo haga sabiendo que esto que puede aportar a la evaluación es para poder tomar decisiones al año siguiente y decisiones futuras para ir mejorando esta tensión tan fuerte que tenemos, que es estar en la escuela con calidad. Los docentes están haciendo otro trabajo, que es: si en mi área se va a evaluar de esta manera, si en mi área están mirando esto del currículum, yo ahora voy a ir adecuando todas porque la evaluación, y aquí es un tema
que quienes son docentes me van a entender enseguida, es un punto siempre muy difícil en las instituciones. Es decir, llegar a los acuerdos de evaluación es un tema que los proyectos curriculares nos cuesta muchísimo. Entonces el tema de que cada escuela invite al docente en este marco, con esta forma, a repensar su evaluación para que pueda el alumno aplicar, acá hay una cuestión que es nodal. Nosotros hemos tenido hace unos años el cambio curricular, el nuevo diseño curricular, que teóricamente ya no sería nuevo porque ya está en revisión. A partir del 96 nosotros teníamos un diseño curricular y luego hicimos este cambio hace 5 años. ¿Qué nos está pasando con esto? El cambio no fue solamente de contenidos, fue el espíritu del diseño. Hoy nuestro diseño curricular está parado en las competencias y en las habilidades que necesita el joven hoy para poder hacer transferencia permanente a la velocidad que suceden los cambios. Y no en el contenido. Solamente. Entonces, si bien yo necesito ciertos contenidos para poder dar, para que el alumno logre la competencia y la habilidad que quiero, estamos centrados con un espíritu diferente a que en la época en que nosotros fuimos a la escuela, que el eje era el contenido. Entonces, en el avanzar en esto, la evaluación apunta a evaluar competencias y habilidades. Claro. Entonces, ¿qué le pasa cosa a nuestros la que no estamos acostumbrados? Totalmente. Entonces, si la escuela sigue evaluando contenidos con un diseño que apuntaba hacia otro lado, entonces también se va a dar un desfasaje que vamos a pensar que es un problema de calidad, en definitiva. Entonces, yo creo que los docentes con este Aprender 2016 también están revisando sus planificaciones, sus prácticas docentes, porque en las prácticas docentes nos suceden dos cosas. Desde la pedagogía tenemos prácticas que hay pedagogías que no suceden en las prácticas. Hablamos de nuevos formatos, hablamos de muchísimas cosas que no suceden en las aulas y también tenemos cosas que suceden en las aulas que no tienen sustento pedagógico. Entonces, me parece que la invitación ahora, y que se están buscando los tiempos con el Programa Nacional de Formación Permanente, con talleres institucionales, es que los docentes puedan repensar en el marco de este Aprender 2016 todo lo que viene hacia atrás, que es el currículum real que están aplicando en las escuelas. Shirley, en este contexto, y vos que estuviste en los dos lados, ¿cómo lograr que ese a veces divorcio que hay entre resoluciones ministeriales y la realidad de las escuelas se termine? ¿Cómo lograr que lo que finalmente se piensa como política educativa tenga su correlato en el aula y lo que pasa en el aula tenga su correlato en las políticas educativas? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Ese es ¿Está muy divorciado eso? Yo creo que estamos en un punto de ingreso al aula. La verdad que sí, que es así, sí, e incluso, que ya vamos a hablar de la formación docente, incluso el manejo de la política educativa debiera ser algo cotidiano en las instituciones, porque en definitiva es el marco. Yo hablo de políticas educativas nacionales, provinciales, porque también hay acompañamientos de ambos lados hacia las instituciones. Me parece que hemos avanzado muchísimo y no está impactando ¿a dónde? En el aula. Porque en definitiva el impacto de todo esto debiera ser el aula. Fíjate que en los últimos tiempos tenemos coordinadores de cursos, se ha hecho nuevo diseño curricular, tenemos planes de mejora para las escuelas secundarias, está Conectar Igualdad, que trajo la herramienta de la computadora al aula. Es decir, han sucedido cosas y sin embargo cuando vamos a mirar la trayectoria de los chicos, el impacto aula, el impacto que hablábamos recién de lo que queremos evaluar, no es que no ha sucedido nada. O sea, pero no es el esperado. No es el esperado. Yo creo que aquí el tema, y es muy complejo para trabajar, porque obviamente si no ya estaría resuelto, y quienes estamos todo el día en esto, la verdad que uno lo piensa, y a veces me paro desde diferentes actores, porque cada actor en la escuela, desde el alumno, el docente, el directivo, el padre, nosotros, todos los que estamos en las escuelas, tenemos que pensar a ver cómo hacer para que esa política educativa, que tiene un espíritu, que tiene una idea, que es por algo que está sucediendo y que se busca, que podemos estar de acuerdo o no, es otra discusión. Es la política educativa que se generó a partir de la elección que hicimos todos. Esto es la democracia y bueno, y me parece que está bueno que todos empujemos y trabajemos para lo que... Y a mí me parece que esto que se genera y no impacta en el aula, hay distintas responsabilidades y asimetrías aquí, en que tenemos que cada uno ir viendo en qué momento se corta y no llega al aula. Y también hay otra vía que es la formación docente. La formación docente es clave porque ese docente con ese alumno es el que va a llegar al proceso adelante concreto de enseñanza-aprendizaje.
Sí. Shirley, no, en ese punto te iba a decir Sí. que la formación docente sin duda que será punto de otro tema, porque también No, tiene un montón de aristas, Así eso, es. Así desde, es. desde el inicio hasta la elección, hasta la práctica concreta. Así es. Yo te agradezco muchísimo estos minutos que has tenido para No, por pensar y favor. para sintetizar tu experiencia, porque en el medio, en el trajín y en las cuestiones administrativas y de resolver y contacto con las escuelas, bueno, pensar la educación nos parecía necesario y nos parecía una persona indicada, por eso te invitamos. Gracias, Pedro, y esto que dijiste de las cuestiones administrativas. No tenemos que olvidar que lo administrativo es pilar de lo pedagógico. Que todo lo administrativo nos sirva para que pueda acontecer el hecho educativo, porque si no nos vamos a ir en burocracias y en cosas y no nos permiten mirar el sentido que tiene la escuela. Si recuperamos los sentidos, creo que nos va a ir mejor. Muchísimas gracias. No, por favor. Ya seguimos con Derecho y Revés.